Secretos en el ático, capítulo 1. Como niñas, que vivíamos en una comunidad pacífica y relativamente libre de delincuencia, Karen Stoker y yo deberíamos haber tenido una adolescencia llena de esperanza, una adolescencia de colores brillantes, cosas dulces y música alegre. Ninguna estación debería haber parecido más lúgubre que otra. El invierno debería haber sido deslumbrantemente blanco, con carabangos que se asemejaban a hilos de diamantes, y el aire tintineando con nuestras risas al crujir de la nieve bajo nuestras botas. La primavera, el verano y el otoño tendrían cada uno su propia magia. De hecho, nuestras vidas deberían haber sido un día largo y para siempre especial, protegido por padres y familiares amorosos. Los fantasmas y los duendes, criaturas debajo y de la oscuridad, no iban a ser más que creaciones de películas y cómics, que nos harían gritar de alegría de la misma manera que gritaríamos sentadas en una montaña rusa que se precipita a través de una ilusión de desastre. Después nos quedaríamos sin aliento y nos abrazaríamos con absoluta alegría por seguir vivas. Nuestros ojos emocionados se verían como si fueran pequeños diamantes y flotaran alrededor de nuestras pupilas. Nuestros pies se verían como si tuviéramos resortes cuando camináramos, y todos los adultos de nuestras familias llorarían pidiendo misericordia y nos pedirían que lleváramos nuestra energía ilimitada al exterior para que pudieran recuperar el aliento. Así debería haber sido, podría haber sido, pero había algo oscuro y maligno incubándose justo debajo de la superficie del mundo en el que vivíamos, en el que yo especialmente vivía. Yo estaba en una burbuja protectora de color rosa, inconsciente y feliz, haciendo piruetas como una bailarina sobre hielo, sin darme cuenta del estruendo que se oía abajo y sin soñar jamás que podía caer en las gélidas aguas de dolor y el horror, los padres de nuestras peores pesadillas. Fue Karen quien me mostró todo esto, Karen quien me lo señaló. Levantó la persiana y me hizo mirar por la ventana hacia las sombras que rondaban amenazadoramente más allá de nuestros refugios imaginarios. Pensé que Karen era como una superwoman con ojos de rayos X que podía ver a través de los rostros falsos y de las falsas promesas. Quise ser la mejor amiga de Karen desde el primer momento en el que la vi, después de mudarnos de la casa de Doral, una casa que sus dueños originalmente hicieron famosa porque se decía que la esposa Lucy Doral había asesinado a su esposo, Brendan, y lo había enterrado en algún lugar de la propiedad. Su cuerpo nunca fue encontrado, y ella nunca fue acusada de ningún delito porque afirmó que él se había escapado. Y en el siglo XIX era mucho más difícil rastrear a la gente. Nadie podía probar o refutar lo que ella había dicho. Sin embargo, la casa tenía un estigma asociado y permaneció abandonada durante muchos años antes de que fuera comprada y vendida 3 veces durante los últimos 85 años. Cada propietario hizo algunas mejoras necesarias en plomería y electricidad, y además de ampliar el edificio. Mi hermano Jesse vio la casa brevemente cuando mi padre la vio por segunda vez y la trajo con nosotros, pero Jesse se fue a Michigan para su orientación universitaria una semana antes de que nos mudáramos, así que no pasó mucho tiempo en nuestra nueva casa, hasta sus vacaciones en Acción de Gracias, y estaba demasiado emocionado por ir a la universidad como para pensar realmente en dónde vivía. Más tarde, cuando pasó tiempo en ella, lo encontré sorprendentemente distante y desinteresado. Era como si ya estuviera en camino hacia su vida independiente, y ahora nosotros fuéramos simplemente una parada en ese viaje. Karen afirmó que entendía su actitud. Ella y yo a menudo nos sentábamos arriba en el ático de mi casa para mantener nuestras pequeñas charlas porque era un lugar muy privado, lejos de la nueva y ampliada cocina y sala de estar de abajo, que había sido parte de un añadido. Había una pequeña escalera en el extremo sur del relleno de arriba que conducía a la puerta del ático. No tenía barandilla y los viejos escalones de madera gemían como bebés con dolor de estómago cuando subíamos. Para mí, y más aún para Karen, lo más interesante de nuestra casa era explorarla y los terrenos que la rodeaban. Tal vez descubramos los restos del señor Doral, dijo, o al menos alguna evidencia importante. Ella podría haberlo encerrado en una pared como hizo el personaje de El barril del amontillado de Edgar Allan Poe. Susurró y pegó la oreja a las paredes como si todavía pudiera oír al pobre gemir, suplicar que lo liberaran.
En cuanto vio el ático, declaró que era la parte más fascinante de la casa, porque era grande y contenía muchas cosas antiguas, muebles, cajas llenas de cuadros sepia, lámparas cubiertas de polvo, algunos colchones de cama y algunas ollas y vajillas, que los dueños anteriores no se molestaron en llevárselas. Había incluso algunas joyas de bisutería. Karen pensó que tal vez se había olvidado de que la habían puesto todo allí. Dijo que todo parecía como si estuviera estado abandonado. Casi me hizo llorar con la forma en que abrazaba una almohada o acariciaba una cómoda vieja, afirmando que todos estaban a punto de desaparecer y que estaban muy agradecidos de que hubieran venido a hacernos amigos de ellos y reclamarlos. Dijo que era un nido de huérfanos y luego aplaudió y declaró que los adoptaríamos a todos y haríamos que sintieran muy queridos nuevamente. Sé exactamente lo que tu hermano siente por este lugar, por este pueblo, me dijo, después de que él regresara a la universidad al final de sus vacaciones de Navidad, y yo me quejara con ella de lo indiferente que parecía estar él todo el tiempo que estuvo en la casa. No le importaba que tuviéramos que conducir kilómetros y kilómetros para ir al cine o que no hubiera restaurantes lejanos en nuestro pueblo. No le importaba que no hubiera farolas en nuestra calle o que nuestro vecino más cercano estuviera a media milla de distancia. Karen y yo estábamos sentadas en un viejo sofá de cuero que tenía cojines arrugados y agrientados que nos recordaban un rostro envejecido que el padre tiempo había secado casi hasta convertirse en pergamino. Después de nuestra segunda vez allí, Karen bautizó el ático como nuestro nido. Ni el aire viciado y caliente atrapaba ni las telarañas en los rincones las molestaban. Los airamos y quitamos el polvo lo mejor que pudimos, pero nunca parecía tan limpio. Me dijo que no deberíamos preocuparnos porque se suponía que los clubs, los lugares secretos, debían lucir de ser así, y que teníamos suerte de tenerlos. El día que hablamos de Jessie, las dos nos pusimos vestidos antiguos con faldas hasta los tobillos y mucho encaje, sombreros de ala ancha con flores y pendientes de imitación de diamantes y esmeraldas que habíamos encontrado en un viejo baúl negro, que según Karen era como los que había hundido en el Titanic. Yo llevaba un ostentoso collar de perlas falsas que se había vuelto de un tono amarillento pálido. Karen también llevaba un par de zapatillas negras de estilo antiguo y un par de esas medias de nylon gruesas que veíamos usar a las mujeres mayores, del tipo que caían en ondas por sus pantorrillas y alrededor de sus tobillos. «Oh, ¿en serio? ¿Qué está sintiendo mi hermano?», preguntó, un poco molesta, porque ella pensaba que podía interpretarlo mejor que yo. «Es muy sencillo, no seas tonta. ¿Crees que estaría aquí si no tuviera que hacerlo?», preguntó. «Si estuviera en la universidad como tu hermano, no volvería ni siquiera en vacaciones. Yo no. Quiero vivir en una ciudad grande y emocionante que nunca duerma, una ciudad con grandes luces y fiestas continuas, tráfico, ruido y gente, una ciudad con tantas cosas sucediendo que no puedes decidir si ir al centro o al norte. ¿Tú no?». Sus ojos se llenaron de tal euforia que era como si tuviera el poder de levantarlos y llevarlos a una alfombra voladora a su metrópolis mágica. Extendió los brazos y giró tan fuerte que casi se cae del mareo, haciéndome reír. Yo había vivido en Yonkers, que estaba muy cerca de la ciudad de Nueva York, y no creía que la vida en la gran ciudad tuviera todo el encanto que ella creía, pero estaba de acuerdo con todo lo que decía, porque quería ser su mejor amiga y disfrutaba escuchando sus fantasías y sueños. Estaba muy agradecida de tenerla en esta casa, este ático, este escenario, donde podíamos actuar como si fuéramos capaces de imaginarlo todo, algo similar, o las descoloridas fotografías sepia de hombres y mujeres jóvenes e inventar historias románticas sobre ellas. Esta murió al dar a luz, aquella se suicidó cuando su amante la traicionó o su padre le prohibió tener relaciones con él. Karen nunca dejaba de inventar una trama o un nombre. Todas sus historietas eran románticas pero tristes. Parecía capaz de sacar esos cuentos y los personajes de las paredes del ático. Llegué a creer que había algo mágico en estar en nuestro nido, algo que nos ayudaba a explorar nuestra imaginación con facilidad. Solo había 2 lámparas desnudas colgadas del techo del ático, que proyectaban una iluminación desigual, pero Karen no se quejaba de ello. Dijo que le gustaba bastante la atmósfera misteriosa y espeluznante que creaba, y yo me esforzaba por sentir lo mismo. Ponernos la ropa vieja, sentarnos entre las antigüedades, nos dio la inspiración para fantasear y hacer planes. Ella más que yo, pero yo estaba aprendiendo rápidamente de ser como ella, y a dejar que mi imaginación volara. Se lo dije. «Sí, ¿por qué no?», preguntó, levantando los ojos y luciendo como si estuviera de pie en un escenario.
Después de todo, es nuestra imaginación la que nos libera de las cadenas y el peso de nuestra aburrida realidad. Vengan sueños y fantasías a abrumarme. Podía hacer declaraciones y gestos con el estilo dramático que yo solo podía mirarla y sonreír con asombro. Le dije que debería de ir a las obras de teatro de la escuela. Ella hizo una mueca. Y estar confinada por la visión. La trama, los personajes de otra persona. Nunca, dijo. Deberíamos seguir siendo siempre espíritus libres. Tu casa, nuestro nido, es el único escenario en el que quiero estar. Nuestro nuevo hogar estaba en Church Road, en Salford, Nueva York. Una aldea que, según Karen, daba crédito a la teoría de que algún tipo de sedante se había filtrado en las aguas subterráneas. Karen dijo que había una imagen de Salford junto a la palabra somnolenta en el diccionario. Aquí hay que despertar a la gente para que les diga que se han despertado, me dijo. Quizás por eso se llama Sandboard. Le pusieron el nombre del hombre de arena, añadí, siempre intentando seguirle el ritmo a su ingenio. No, nadie fue tan creativo. Se llama así por el arroyo cercano. Hablando de nombres, me gusta el tuyo, me dijo. ¿Mi nombre por qué? Envidio a la gente con nombres inusuales. Séfora. Demuestra que tus padres no eran perezosos a la hora de ponerte un nombre. Mi nombre es tan común que mis padres podrían haber imitado a Tarzán y Jane y haberme llamado niña. Y yo habría hecho una gran diferencia, dijo, con las comisuras de los labios hacia abajo y luciendo como si goteara un asco. No podía imaginar cómo alguien como ella podía sentirse infeliz consigo misma, de alguna manera. No es tan común, me dijo tu nombre. Se tarda demasiado en decir el mío, ¿no? Es así. No dejes que nadie te llame Zip, me advirtió. Suena demasiado a la jerga para lo que creo yo. Y tú no eres un cero. ¿Qué te haces estar tan segura? Pregunté. ¿Cómo había llegado a esa conclusión tan rápidamente? Yo no era exactamente la señorita popular, ni con las chicas ni con los chicos de mi anterior escuela. De hecho, todavía no había recibido una sola carta o llamada telefónica de un solo viejo amigo. No te preocupes, tengo un detector de ceros incorporado. Te señalaré los ceros en nuestra escuela y verás claramente que sé distinguir un cero de un no creo. No tardé mucho en creer que ella podía hacer eso. Cualquiera que a ella no le agradaba, a mí me desagradaba. Cualquiera que ella pensaba que era un farsante, también me desagradaba. Tanto Karen como yo teníamos 15 años en ese momento, a menos de un año de obtener nuestra licencia de conducir, junior. Ella era 2 meses mayor, con notas aprobatorias en las clases de educación vial de la escuela secundaria. Podríamos obtener nuestra propia licencia de conducir a los 16 años, lo que significaba que podríamos conducir después del anochecer. También obtendríamos un descuento en el seguro de automóvil. Todo esto era más importante para mí que para ella, porque estaba segura de que eventualmente podría tener un auto propio. Jessie tenía un auto propio, un regalo de graduación, así que supuse que ella también lo tendría. Hablamos de obtener nuestras licencias de auto todo el tiempo, soñando con los lugares que visitaríamos y la diversión que tendríamos. A veces en el nido fingíamos que estábamos en mi auto conduciendo. Nos sentábamos en el viejo sofá y mientras yo simulaba conducir, ella señalaba el paisaje de Boston o Nueva Orleans, y especialmente California, gritando los nombres de edificios famosos, puentes y estatuas, usando folletos de viajes y fingiendo que estábamos planeando nuestras próximas vacaciones. Consideramos que el carnet de conducir era nuestro pasaporte a la edad adulta, en cuanto lo obteníamos. Tu imagen entre tus compañeros, incluso entre los adultos, cambiaba. Tenías el control de un monstruo metálico, el poder de moverte a voluntad a lo largo de distancias significativas y podías ceder un asiento en el viaje con un gesto de la cabeza y hacer que alguien, incluso alguien mayor, se sintiera en deuda. Por supuesto, es obvio que no necesitaba un auto para movernos por Sandboard, dijo Karen. Es tan pequeño que el cartel que dice saliendo de Sandboard, ven a visitarnos de nuevo. Esta es la parte de atrás del cartel que dice entrando a Sandboard, bienvenido. Cuando le conté a Jessie lo que Karen había dicho, se rió histéricamente y dijo que iba a intentar conseguir un cartel con ese y ponerlo en la pared de su dormitorio. Estaba tan entusiasmado con la idea de que decía haber sido yo quien lo dijera, especialmente después de que me comentó, tu novia es bastante inteligente y no solo bonita. El cartel imaginario no era una exageración. En toda la aldea había un solo semáforo. Estaba en el centro, donde las 2 calles principales se unían para formar una T. Y como se trataba de una comunidad de veraneo, durante el otoño, el invierno y la primavera, el semáforo se convertía en una luz intermitente, que se ignoraba con la frecuencia que se obedecía. Sí, Sparky, el cruce de pastor alemán y collie de 5 años, propiedad de Ron Black, el dueño de Black's Café, pudiera hablar.
daría testimonio contra los 3/4 de los supuestos ciudadanos honrados que ignoraban la luz. Cada vez que estaba tirando en la acera, Karen y yo nos dimos cuenta de que Sparky siempre levantaba la cabeza de sus patas. Cada vez que un coche pasaba por un semáforo en rojo sin detenerse, parecía que estuviera tomando nota mental de la matrícula. Nos reíamos de ello. O cómo nos reíamos de nosotras mismas, de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. En aquel entonces parecía haber muchas cosas que nos divertían, como la forma en que Alperon, el mayor terrateniente del pueblo, se pavoneaba en lo alto del tejado de uno de sus edificios, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla muy en alto, como si fuera el señor de la mansión, vigilando sus posesiones. Lo llamábamos nuestro propio Mussolini, porque se parecía al dictador italiano que parecía en nuestro libro de texto de historia. Nos reíamos de la forma en que la señora Crass, cuyo marido era dueño del mercado de pescado, se balanceaba como un pez, nadando cuando caminaba. Los gatos callejeros la seguían cautelosamente de atrás de ella, como si esperaran que se le cayera un poco de atún fresco de los bolsillos. Nos reíamos del señor Buster, el empleado de correos, cuya nuez de Adán se movía como un yoyo, cuando repetía tu pedido de sellos y lo anotaba en un pequeño bloc antes de dártelos, y meneaba la cabeza al ver cómo el edificio de la lechería Lanyard se inclinaba hacia la izquierda, un edificio que Karen llamaba la torre inclinada de Sambert. Si hay demasiados clientes de pie en un lado, puede que se caiga, declaró la señora Langer. Se preguntó por qué Karen y yo chillábamos y luego íbamos corriendo de un lado a otro cuando la gente estaba detrás de nosotras. Karen y yo observábamos tantas pequeñas cosas sobre nuestra comunidad, cosas que nadie más parecía notar o preocuparse por notar. Empecé a preguntarme si realmente teníamos una vista aérea de todo y flotábamos muy por encima de nuestro mundo. Cada vez que mencionaba algo que Karen y yo habíamos notado, mi madre y mi padre decían, ah, sí, nunca pensé en eso, oh, sí, nunca me di cuenta. Tal vez los adultos ven las cosas demasiado profundamente, pensé, y pasan por alto lo que está en la superficie. Una vez fueron como nosotros, vieron lo que nosotros vimos, pero lo olvidan. Karen estuvo de acuerdo. El tiempo es como una gran goma de borrar, dijo. Fue idea de Karen que algún día deberíamos escribir todas estas ideas y descubrimientos porque era una forma de historia, de nuestra historia personal, y nos volveríamos como nuestros padres, inconscientes distraídos. Dentro de muchos años, cuando estemos casadas y tengamos grupos de niños que nos tiren de las faldas, gimiendo y exigiendo, y parezcan arpías con cigarrillos colgados de las comisuras de la boca, recordaremos todo esto con cariño, aunque ahora nos burlemos de ello, dijo. Por eso es tan importante. Parecía lo suficientemente importante como para escribirlo, pero nunca creábamos ese libro juntas. A menudo hablábamos de hacerlo más tarde, cuando no teníamos mucho más que hacer. Pasábamos parte de nuestro tiempo recordando esto y aquello, como si ya tuviéramos 60 y tantos años, recordando nuestra juventud, mirando hacia atrás con nostalgia y arrepentimiento. Se perdió para las dos así de rápido. Vivir en una fantasía. Mi padre y mi madre y yo nos mudamos de la casa de Doral a mediados de agosto de 1962. Jessie se había ido a su orientación universitaria al día anterior, y yo estaba tan envidiosa de casi lloré. Creo que por eso me puse a cargo de sus cosas. A diferencia de muchas de mis amigas que tenían hermanos, yo no peleaba con los míos. Me molestaba siempre que podía, pero nunca fue malo conmigo, y siempre fue muy protector. Fue un estudiante de honor y una estrella del béisbol en nuestra escuela secundaria. De hecho, la Universidad de Michigan le otorgó una beca para jugar en el equipo universitario. No le importaba mucho qué habitación tendría en nuestra nueva casa, pero eligió la que estaba enfrente de la mía. Era al menos del mismo tamaño. Me dijo que cuidara su preciada colección de sellos, que consistía en casi una docena de álbumes gruesos. Los guardaba en una caja de cartón en el piso de su armario. Si la casa se incendiaba o alguna gotera en el techo, dijo, adelante, hazlo antes de comprar cualquier otra cosa. Algún día valdrá la pena la casa y más. Le pregunté a mi padre si eso era cierto y me dijo podría ser. He investigado mucho sobre ese tema y se dedica a coleccionar sellos desde que aprendió a lamer uno. Mi respeto por Jess creció al instante. ¿Cómo podía alguien de su edad coleccionar algo que valdría más que toda nuestra casa, sin duda? Eso requería una gran perspicacia, una gran inteligencia. Me pregunté cómo podíamos tener los mismos padres, y sin embargo él podía ser mucho más inteligente que yo. Por otro lado, según mi madre, no habíamos pagado mucho por la casa. Dijo que era una ganga, y me pregunté si esa era la razón por la que mi padre dijo lo que dijo sobre la colección de sellos de Jessie.
La casa era una enorme casa estilo Reina Ana, de 2 pisos en un porche envolvente, cimientos de piedra, un sótano con piso de tierra y un ático que ocupaba casi todo el ancho de la casa principal. Las ampliaciones que se hicieron en los últimos 40 años aproximadamente hicieron que la casa pareciera que se expandiera por sí sola. La llamé una casa con entrañas. A mis padres les encantó, a pesar de su extraña historia y su diseño desmesurado. Tiene carácter, dijo mi padre. Veía la casa como masculina, envejecida pero distinguida por la sabiduría de su revestimiento y sus paredes, como si hubiera absorbido las cosas más importantes del mundo, y en las noches tranquilas no las transmitiera mientras dormíamos. Después de todo, se alzaba imponente sobre un pequeño montículo junto a la carretera, lo que hacía que parecía que quien la habitaba dominaba todo lo que la rodeaba. A mi padre incluso le gustaba el camino de entrada de macadam agrietado, porque las líneas eran como líneas de carácter en el rostro de un anciano. Juro que nunca lo pavimentaría. Mi madre veía la casa como femenina, llena de encanto. La arquitectura ecléctica de la reina Ana le recordaba a una mujer que revoloteaba de un estilo de moda a otro, requiriendo un poco de esto y un poco de aquello. Para ella las contraventanas de las ventanas de paneles parecían a cejas, y juro que había visto las ventanas guiñarle un ojo, cuando el sol se escondía tras los robles, nogales y arces de hojas espesas y bordeadas. La propiedad en 3 lados. Se enamoró al instante de la sala de estar, porque se diferenciaba de la sala de estar. Dijo que era un lugar al que las distintas dueñas de la casa acudían para hacer rock en crochet, mientras sus amigas la visitaban para entretejer chismes en la cabeza de las demás. Piensa en toda la maravillosa charla que se escuchaba en esas paredes, me dijo. La forma en que lo dijo me dio la sensación de que creía que de alguna manera podía oír los ecos susurrantes de los chismes de altas horas de la noche. Se prometió que le haría tan femenino que mi padre o mi hermano sentirían que habían encontrado en el tocador de la mujer, si algo de ello se atreviera a entrar. Mi madre veía todo tipo de posibilidades de las reformas, a pesar de no tener experiencia en decoración, diseño o arquitectura. Esto no la desanimó. Apostará a toda máquina para nuevas cortinas, suelos y papel pintado. Siempre la admiré por su confianza en sí misma y su valentía. Esperaba seguir sus pasos. Era enfermera titulada, especializada en cuidados cardíacos. Antes de que la mayoría de los hospitales tuvieran unidades especiales de cuidados cardíacos, nunca tuvo problemas para conseguir trabajo. Mi madre se esforzó mucho para que nos mudáramos a Sandburg, a tiempo para que yo pudiera instalarme en una nueva escuela. Fue una de las condiciones que puso como un guante cuando mi padre le habló de su oportunidad de un bufete de abogados con expansión en la zona turística de Catskills, y de su deseo de que levaremos el ancla y nos estableceríamos en Sandburg, porque el precio del terreno era muy razonable. Interrumpir su vida social y profesional era una cosa, pero trastear con mi educación era otra. No tenía que preocuparse por Jessie, ya que estaba de camino, pero estaba muy preocupada por mí. Mi padre se anticipó a su reacción. Era su manera de fingir que no pensaba en esas cosas y luego aceptar rápidamente. Era un juego que jugaban entre ellos. Una especie de pelea amorosa por todo, desde un nuevo electrodoméstico hasta ropa, un nuevo automóvil o visitas familiares. Mi madre exponía sus argumentos y él oponía su resistencia simbólica, para luego revelar que ya se había tomado medidas para hacer exactamente lo que ella quería. La conocía también, y creo que ella también lo conocía a él, pero era lo suficientemente inteligente como para permitirle la fachada de haber tomado la decisión. Nada de esto era realmente un engaño o una conspiración. Todo se hacía por el profundo amor y respeto que se tenían el uno con el otro. Yo era consciente de ello, pero no lo apreciaba, tanto como Karen cuando los observaba y les comparaba con sus propios padres. Mis padres eran cariñosos, siempre terminaban una discusión o una discusión animada con un beso para tranquilizarse mutuamente. Y sí, Jessie o yo estábamos por ahí para asegurarnos de que todo estaba bien. Me gustaría ser tu hermana, dijo Karen más de una vez. Me gustaría que tus padres fueran los míos. En los primeros días de nuestra relación, yo decía, yo también, aunque en realidad preferiría tenerla como amiga. Comparan demasiado a las hermanas y yo no quería que pudiera compararme con ella en apariencia. Para mí, mis ojos estaban demasiado separados, mi nariz era demasiado grande y mis labios estaban un poco torcidos. Por supuesto, mi madre pensaba que yo era una adolescente loca cuando me quejaba. Eres tan linda como un botón, me decía. Karen era del tipo de chica que era
tan linda como un botón hasta que tenía 14 o 15 años y luego de repente comenzó a florecer. En una hermosa joven, su cuerpo obedecía obedientemente las órdenes de nuestro setspip, aparentemente de la noche a la mañana. Sus jeans se le apretaron más en el trasero y su pecho se llenó. Se volvió más redondo. Siempre recordaré esa tarde en la escuela, justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias, cuando disminuyó la velocidad al pasar a mi lado en el pasillo y susurró: «¿Adivina qué noté esta mañana?» «¿Qué?», pregunté. Ambas continuamos caminando. Sonreí para mis adentros, pero mantuve la mirada fija al frente. Nos intercambiaríamos palabras como buenas corredoras de relevos. «Mi escote. Tengo un escote claramente más profundo», dijo y se aceleró. Recuerdo que me sentí más ligera al instante. Era como si me estuviera llenando de helio y estuviera a punto de elevarme hasta el techo. Ella caminaba delante de mí, con la cabeza ligeramente agachada, pero dudé en alcanzarla porque no sabía qué decir. «Felicitaciones» o «qué bien» o «qué suerte tienes». ¿Cuándo vería un escote claramente más profundo, si el que alguna vez lo veo? No quería sonar envidiosa, aunque eso era exactamente lo que sentía. Recientemente habíamos estado hablando más sobre nuestros cuerpos y nuestra apariencia. Me aterrorizaba perderme en el fondo como alguien del coro mientras Karen se movía hacia el fondo del escenario y se convertía en la estrella que todos los chicos destacaban. En lo que a mí respectaba, eso ya estaba sucediendo. Se volvió hacia nuestro salón de clases, se detuvo y me sonrió, acercándome los hombros para mostrarme el escote. Algunos de los chicos mayores se dieron cuenta y abrieron los ojos. «¿Ves? Mon animal de compagnie», me gritó, que significaba «ven, mi mascota». Ambas se sentamos, tomamos francés como asignatura optativa. Todo lo resultante mucho mejor fácil para ella que para mí. En aquellos días las escuelas públicas todavía ofrecían el estudio de idiomas y podíamos elegir entre español y francés. De hecho, era un requisito para graduarnos. Jessie había tomado francés y podía leerlo perfecto, y siempre que estaba en casa practicaba con Karen. Los dos hablaban tan rápido que me sentía como una extranjera. Al final, las escuelas eliminaron el requisito y redujeron el número de profesores de idiomas para recortar los presupuestos cuando descubrimos que todo el mundo, incluso los franceses, querían aprender inglés, así que no teníamos que molestarnos. Al menos eso es lo que dice mi padre. «Bonjour, bonjour», decía Karen todas las mañanas cuando nos saludábamos en el autobús escolar. «Bonjour, mademoiselle Amérique», respondía yo, que significaba «buenos días, Miss America». Los demás que viajaban en el autobús nos creían locas por cómo nos reíamos después o por cómo nos pavoneábamos como pavos reales por el pasillo hacia la salida. Prácticamente alguna nueva frase en francés. Donde quiera que estuviéramos hacíamos un dúo. Desde el principio, Karen y yo nos sentíamos a gusto la una con la otra, como dos pájaros en un mismo plumaje, incómodos con la variedad de bandanas que se reunían en nuestra escuela y comunidad. Noté bastante rápido que ella no era la favorita entre las chicas de la escuela. Eso me desconcertó, porque me parecía perfecta. Ciertamente nadie la apreciaba tanto como yo. Tenía algunos conocidos por allí y por allá, pero ninguna relación íntima, de esas que hacían que alguna pareja de chicas parecían siamesas, que se reían de las mismas cosas, odiaban las mismas cosas o a la misma gente, y se enamoraban del mismo chico, semana tras semana, dependiendo, como diría Karen, de la fase de la luna. Éramos casi así, pero siempre había algo diferente entre nosotras, y como Karen le gustaba decir, vive la diferencia. Supongo que las dos éramos un poco raras, con una inclinación justa hacia lo inesperado y lo inusual, para que nuestros compañeros desconfiaran de nosotras. Para nosotras era importante ser originales. A Karen se le ocurrió la idea de que fuéramos dos partes de la misma persona. Lo que haremos será compartir cosas de maneras que a otras chicas nunca se les ocurriría compartir, me dijo. ¿Cómo qué? Como pendientes, por ejemplo. Toma, dijo, quitándote uno de los suyos. Tú te pones este en la oreja derecha y yo me pongo el este en la izquierda. Parecía divertido, pero nadie se dio cuenta. Así que se le ocurrió compartir zapatos, ya que teníamos la misma talla. Yo me pondría un zapato izquierdo y ella se pondría el mío. Intercambiábamos todos los días en el autobús. Eso llamó la atención de todas y cuando nos preguntaban al respecto, Karen decía, nos estábamos convirtiendo en hermanas espirituales, dos cuerpos, un solo corazón. Habían muchas expresiones de desconcierto, puntuadas con qué o qué, y luego sacudidas de cabeza. Cada 2 días Karen se le ocurría una nueva idea para ilustrar lo que les estaba contando. Compartiríamos la parte superior o inferior de conjuntos de falda, blusas, calcetines, mitades de sándwiches, cualquier cosa de hecho que pudiéramos dividir en dos. Incluso practicábamos en clase para como terminar las respuestas de cada una. Yo empezaba parada y la miraba y si me guiñaba el ojo yo sonreía y ella decía la parte restante de la respuesta. Algunos de nuestros profesores se enfadaban, pero la mayoría pensaba que era divertido. No se tomaban nuestras payasadas ni a la mitad de en serio que nuestros compañeros. Quizás esas dos
inicien una nueva moda, comentó la señora Cohen en clase de matemáticas un día, cuando llegamos a la escuela con su ojo derecho maquillado y mi ojo izquierdo. Todo el mundo se estaba burlando de nosotras. Por supuesto, yo sentía que todo el mundo debería ser más tolerante con nuestras diferencias, especialmente en la relación conmigo. Me sentía insegura de mí misma. Todavía estaba tratando en ese lugar entre lo unisex. Incluso lo masculino y la feminidad emergente, mi menarquía llegó tarde. Era como una corredora que se había perdido en el sonido del disparo de salida y tenía que correr más fuerte para alcanzar al grupo. Me quedaba despierta toda la noche esperando que surgiera la niña que hay en mí, casi como una criatura que flotaba bajo mi piel. Yo lo deseaba, cerraba los ojos, cantaba: haz crecer tus senos, pierde toda la grasa del bebé, suaviza y ten más curvas. A mis ojos todavía no era lo suficientemente mujer, pero después luego yo no era solo una niña. ¿Qué era yo? ¿Cuándo lo sabría? ¿Lo sentiría con tanta confianza como Karen? Era en realidad, tenía envidia de las chicas que Karen despreciaba, porque parecían tan seguras de quiénes eran. Hice todo lo posible por ocultárselo. Ella no quería saber nada de su mundo y rápidamente captó la frase francesa «petite bonjour», que significa una mujer insignificante, perteneciente a la clase media, siendo la clase media al indeseable. No chismorreaba ni se reía tontamente ni traicionaba la confianza de nadie. No estaba de acuerdo con que un grupo condenara a otra chica solo por ser una de las tantas chicas. Nunca compartía sus pintalabios ni admitía que le gustaba a ningún chico, al menos a nadie más que a mí. En consecuencia, no la invitaban a fiestas ni a citas grupales para ir al cine y comer pizza, así que era natural que nos juntáramos y a mí tampoco me invitaban a la mayoría de esas cosas. No te preocupes, me decía Karen antes de que pudiera expresar una queja o arrepentimiento de nuestro aislamiento social. Se te conoce más por los enemigos que haces que por los amigos que mantienes. La verdad es que todos nos envidian. Deberían de ser la mitad de creativos y divertidos la mitad. Se están comiendo el corazón de los celos. ¿Lo eran?, me pregunté. En mi mente, era cierto que Karen estaba cada vez más hermosa a cada hora y que era brillante y divertida, pero ¿alguna de las chicas realmente quería ser ella, intercambiar lugares con ella, tener su vida? El padre biológico de Karen habría sufrido un infarto masivo y había muerto a los 30 y pocos años, dejándola a ella y a su madre sin su seguro de vida ni sus ingresos suficientes. A diferencia de mi madre, su madre no había ido a la universidad. Había trabajado como secretaria en una empresa maderera, donde había conocido al padre de Karen, Dave Stoker. Él estaba trabajando en la creación de su propia empresa de construcción, pero en aquel momento era un obrero contratado y ni siquiera tenía un trabajo fijo. Nunca consiguió ahorrar suficiente dinero ni se labró una reputación suficiente para alcanzar su objetivo. Karen tenía solo 10 años cuando él murió. Durante los 2 años siguientes su madre y ella lucharon con sus finanzas. Finalmente su madre consiguió un trabajo en la farmacia Pearson y un año después se casó con Harry Pearson, el hijo de Aaron Pearson, que se había graduado en la Universidad de Fordham como farmacéutico y se había hecho cargo de la farmacia de su padre después de su muerte. Karen me dijo, todos los patos graznaban y graznaban en fila, porque mi madre era casi 7 años mayor que Harry. Todos creían que había conspirado y planeado atraparlo. De hecho, su madre cayó en una profunda depresión que era una arenas movedizas. Nunca salió de ella y murió 2 años después de un derrame cerebral. Todos culparon a mi madre, hasta Harry la culpó de ella. ¿Cómo puede hacer eso?, pregunté. Simple, respondió. Decidió que tal vez las malas lenguas tenían razón. En el fondo ella era una bruja y le había echado un hechizo. ¿No lo dices en serio? ¿Una bruja? Sí lo sé. Tú también sabes por qué, me recordó. Hizo una pausa para tragarse las piedras de dolor que se le había quedado atrapada en la garganta y luego añadió. Él la culpaba de todo lo desagradable de su vida, especialmente de mí. Desde el principio le dije que yo era el del lado materno y no creía que él debería casarse con mi madre. No se lo dije estando ella presente, pero se lo dije, y él lo sabía. Sabía que yo nunca lo aceptaba como padre, por mucho que lo intentara. Karen se había negado a permitirle que la adoptaran, así que su nombre siguió siendo Karen Stoker, aunque el de su madre se había convertido en Darlene Pearson. Si un profesor o cualquier otra persona cometió un error y la llamaba Karen Pearson, ella lo corregiría inmediatamente con suficiente vigor para decir, bueno, discúlpenme por vivir o algo similar. A algunas personas les debes disculpar por vivir, decía Karen. Yo estaba de acuerdo, casi siempre estábamos de acuerdo. Habíamos llegado a ese lugar cómodo donde podemos dejar de lado todas nuestras autodefensas y dejar que nuestras almas
se mantuvieran desnudas, sin miedo ni vergüenza. Nos burlábamos unas de otras, pero nunca nos insultábamos. Y si tropezábamos o hacíamos algo que nos molestaba, normalmente nos disculpábamos una y otra vez, hasta que la otra se calmaba por misericordia. Al menos así éramos antes de que nuestro mundo se volviera patas arriba.